Bueno, herencias, donaciones y hasta los divorcios generan dudas entre todos nosotros, sobre todo con respecto a los impuestos. ¿Serán grabados o no? Hoy estamos con el licenciado Rodrigo Sandoval, que justamente nos va a ayudar en la materia. Licenciado, muy buenos días. Un placer tenerlo aquí. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes para hablar de uno de los temas calientes del momento. Calientes del momento, empecemos por uno que también genera mucha fricción y calor. Cuando hablamos de la pensión alimentaria, por ejemplo, que uno se pregunta, ¿podré pedir un aumento en la pensión? Porque claro, muchas cosas ahora tienen el IVA que antes no lo tenían, entonces voy a gastar más. Bueno, es importante, yo diría que habría que ver qué resuelven los jueces, porque habría que determinar si ese aumento, por ejemplo, en algunos productos de la canasta básica, recuerde que la pensión tiene 6 componentes: educación, salud, comida, techo, vestido y diversión. Y evidentemente la mayoría de todos esos rubros están siendo grabados con el IVA. Entonces, habría que ver si el juez interpreta ante un incidente de aumento que ese aumento en ese impuesto en algunos artículos podría conllevar un cambio en las circunstancias de las necesidades que tiene el beneficiario para poder decretar un aumento. Ese es un tema interesante porque se trata de un asunto meramente fiscal. No es un tema que se incrementa el precio del artículo, sino que se le grava con un impuesto. Pero, como le digo, es un tema que tendrían que ir resolviendo los jueces por jurisprudencia. Yo creo, y mi criterio profesional, es que no debería de aumentarse la pensión por eso. Ahora, porque también está el contraplano, ¿verdad? Una persona que pueda argumentar también que los gastos o los impuestos aumentaron y no le alcanza para pagar. Exactamente. Obviamente que la imposición de una nueva legislación en donde se crean una mayor carga tributaria, principalmente para la clase productiva de este país, hace que las personas bajen su poder adquisitivo. Recuerde que la pensión alimentaria es un preponderado, es como poner en una balanza de esas de antes las necesidades que tiene el beneficiario, que son esas 6, versus las posibilidades económicas que tengo yo como obligado. Entonces no me pueden obligar a más si ya no puedo. Ahora, si una pareja, por ejemplo, se divorcia, ¿deben pagar impuestos por el 50% de lo que le toca a cada uno? Esta es una muy buena pregunta porque el reglamento que vino a cambiar el tema de renta, primero IVA no, IVA, el valor agregado, eso no se paga. Okay. Exonera del pago de renta todo lo que es donaciones, todo lo que usted adquiere, por ejemplo, con la que se ganó la lotería o se ganó una rifa, todo lo que tiene que ver cuando usted se divorcia y adquiere, porque al final de cuentas, cuando uno se divorcia, no es que compró un bien, ni lo está vendiendo, simplemente que se están repartiendo los bienes que la pareja hizo durante esa relación. Igual las herencias, lo viene a exonerar completamente. Ojo, diferente es el caso que una vez que nosotros nos estamos separando o divorciando, el bien se tenga que vender. Una cosa es adjudicárselo, porque nos pusimos de acuerdo. Bueno, yo me dejo el carro, usted se deja el otro carro, yo me dejo el lotecito aquí, usted se deja la casa, usted se deja el televisor, yo me dejo el perro, el gato. Ahí no hay ningún problema porque no hay movimiento de bienes, lo único que hay es adjudicarlos de acuerdo a la liquidación. Pongamos un ejemplo, porque usted habló de donaciones y herencias. A ver, yo tengo una casa o un terreno de 30 millones de colones aproximadamente y decido dárselos a mis hijos para que ellos construyan su casita. En este caso, ¿cómo funcionarían los impuestos? Las donaciones, no es lo mismo donar que vender. Inclusive el reglamento exonera las adquisiciones de viviendas para, valga la redundancia, vivir. Sin embargo, lo que viene a afectar la ley es generar un impuesto a lo que yo me voy a ganar a la hora de vender una propiedad. De tal manera que si yo tengo una propiedad que vale un montón de plata, pero mi intención es donarla para que un hijo viva, no estoy generando ningún capital. Recuerde que lo que se va a gravar es el capital que yo me gano. De ahora en adelante, todo lo que yo me gano tiene un impuesto que es del 15%. Que ahorita lo podemos analizar más puntual. Sí, como un ejercicio, exacto.
Pero cuando son donaciones en donde no existe esa base imponible, donde no existe esa posibilidad de generar el ingreso, están exentos de ese pago. Ahora, ¿qué pasa, licenciado, por ejemplo, si los terrenos o alguna propiedad, una casa, no tienen el valor actualizado? ¿Qué pasa en muchas propiedades que las tenemos hace mucho tiempo, a lo mejor? Ese es un tema muy interesante porque la ley y el reglamento dice una cosa y yo quiero ver cómo es que tributación directa lo va a llevar a la práctica, porque lo que dice el reglamento es que las propiedades que no han sido actualizado ese valor, por ejemplo, yo sé que hay propiedades que tienen valor fiscal 1.000 colones, exacto, valor fiscal 100.000 colones y en la realidad puede ser que vale 20 millones. Puede ser que la ley no exige que yo tengo que salir corriendo a valorar mis propiedades en caso que yo la venda, porque mientras yo la tenga bajo mi poder, yo no tengo que pagar ningún impuesto. No hay que pagar ningún impuesto. El problema es cuando yo la vendo y tiene un valor fiscal muy bajo. Entonces, la ley lo que dice es que con base en el índice de precios del consumidor, que es un índice que se va generando mes a mes por parte del INEC en este país, que es el resultado de lo que va subiendo más o menos el costo de la vida en este país, hay una fórmula que año a año le voy dando el aumento. Digamos, si la última actualización es del 2005, entonces ¿cuánto fue ese aumento en el 2006? Y así sucesivamente hasta llegar al 2019. Entonces me va aumentando ese valor fiscal hasta ese monto. Entonces eso es lo que la ley obliga. Y si ya yo de buena forma digo que no, que yo la estoy vendiendo en 20 millones de colones, entonces de ahí es donde se grava. Y esto es importante porque la ley lo que va a obligar es a gravar la ganancia. Por ejemplo, si la propiedad vale 1 millón de colones y yo la vendo en 1.500.000 colones, no es que tenga que pagar sobre el millón y medio. No, pago sobre lo que me gané, que es 500.000 colones. Sobre eso, la ley me exige a pagar un 15%. Obviamente un 15% de 500.000 colones son 75.000 colones. Eso era un impuesto que antes no se pagaba. Uno vendía su casa y no tenía que pagar un impuesto sobre lo que recogía, digamos. No, eso es un impuesto novedoso. Y si bien es cierto, inclusive la ley te da dos posibilidades, que pagues el 15% sobre la ganancia o el 2.25% de la totalidad de la venta. Te da la posibilidad de que selecciones el 2.25, que es el impuesto que sí realmente se viene a generar para la venta de propiedades. Es un tema un poco complejo, pero eso es a nivel general saber que usted puede escoger la forma en que lo va a pagar, qué es lo que le sale más barato. Y también la ley prevé la posibilidad de que de ese impuesto usted haga deducciones. Por ejemplo, si yo para vender esa propiedad tuve que invertir, tuve que pintar la casa, cambiarle los llavines, los gastos de abogado que incurrí, yo puedo deducirlo para a la hora, porque recuerde que ahora este concepto de renta es un concepto global, en donde no es que se paga cada vez, sino que cada vez que yo pago, puedo irlo deduciendo, porque si no, imagínense, sería una bomba. Esto es un tema, sí, como... Ahora, cambiando de tema, ¿qué pasa, por ejemplo, con las herencias? ¿Están grabadas de alguna manera? Las herencias no, siempre y cuando no se vendan la propiedad. Las herencias, inclusive de madres a hijos, de padres a hijos, de hermanos a hermanos, inclusive las herencias a terceros que no son familia. Por ejemplo, a veces en un testamento, a mí se me ocurrió heredar a un hijo de crianza o a un cuñado que me cayó muy bien. Entonces, todas esas personas, a la hora de recibir ese bien, indistintamente del valor fiscal, no tienen que pagar ningún tipo de impuesto de renta. Ojo, que sí tienen que pagar el impuesto de transferencia, que ese siempre ha existido, que es cuando usted va y tiene que pagar un impuesto de transferencia, y lo que se va a encarecer son los honorarios del abogado, porque anteriormente el notario público que hacía la escritura cobraba lo que la ley decía, inclusive hasta se hacían quiebres. Con la nueva ley prohíbe el quiebre, el quiebrecito. Mire, licenciado, hágame un rebajito. Y uno de buena fe lo hacía, ahora no se puede hacer el quiebre, y si uno lo hace, tiene que pagar esa diferencia. Pero además de eso hay que meterle el 13% del IVA
por el servicio profesional del abogado. Entonces, obviamente que el costo del traspaso sí se encarece por la imposición a la práctica profesional de ese pago de ese impuesto. Porque al final de cuentas no es el abogado el que tiene que pagar, sino es el que está contratando el servicio del abogado para hacer el traspaso de la propiedad. O sea, se encareció toda la vuelta, digamos, Todita. como dirían. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que quiere comprar una propiedad y si justifica? Porque uno se pregunta, ¿justifica ese encarecimiento, verdad? Porque va a tener que tener un 13% más. ¿Es así o no? Lo que va a tener, bueno, vamos a ver, porque son dos escenarios. Es diferente que usted se dedica a la televisión y que usted tiene una casita por ahí que no es su trabajo habitual. Ajá. Y usted la vende porque ya no la está ocupando o está haciendo nada. Es diferente a que usted se dedique a la venta de propiedades. Claro. Por ejemplo, ahora que están de moda la venta de condominios y propiedades. Bienes raíces. Toda esta situación. Entonces ahí, cuando es mi actividad principal, hay dos tipos de impuestos. El impuesto de la venta, que ese lo va a pagar quien compra. Entonces, si a mí la propiedad me cuesta 100 millones de colones, se me va a encarecer 13 millones de colones más. Entonces va a costar 113 millones. O sea, ahí aplica el IVA que lo está pagando quien compra. Quien compra. Okay. Y ahora el que vende, pues tiene que pagar el de la renta. El de la renta y el del O sea, ese 15% o 2.25% de acuerdo a cómo uno pueda elegir. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que dice, bueno, hoy decidí vender mi moto porque ya la verdad es que no puedo seguir, o con mi carro? Aquí se encarece el traspaso, también hay que pagar un IVA. ¿Cómo funciona? Volvemos a lo mismo, si es el vehículo y yo no me dedico, no tengo una venta de motos o de vehículos debidamente inscrita como mi actividad comercial o como alguna de mis actividades comerciales, como no reporto, no hay que pagar ese 13%. Pero sí, si me dedico a vender carros, sí tengo que pagar el 13%. Con los vehículos funciona igual. También se grava esa ganancia. Lo que pasa es que en los vehículos funciona diferente, porque si usted ve, cuando uno compra un vehículo tiene un valor fiscal y Hacienda cada año más bien lo va devaluando. Entonces, difícilmente nadie, a no ser que yo reporte que mi valor fiscal de mi vehículo son 5 millones y lo vendí en 7 millones de colones, entonces sobre esos 2 millones sí tengo que pagar ese impuesto del 15% o el 2.25%, porque ese es un impuesto para todo. Puede ser inmuebles o muebles que está generado, pero en vehículos es un poco más difícil porque más bien hay como una depreciación y a no ser que las partes sean conscientes y digan cuál es el verdadero valor claro, de lo que se está transando, entonces no generaría. Pero si voy a comprar a una venta de carros, sí tengo que pagar el 13% porque esa es la actividad y está grabada como tal. Lo cierto, licenciado, es que van a pasar meses para que aprendamos verdaderamente todos los cambios fiscales y bueno, hay que asesorarnos para dar los pasos seguros, ¿verdad? Muchísimas gracias de todo corazón. Lo veo ahí como pensativo. No, eso es lo que yo quería concluir, en que efectivamente yo no sé cómo va a ser Hacienda para controlar todo esto. En realidad, por ejemplo, yo voy donde una señora para que me cosa la camisa. ¿Cómo va a ser para controlar eso? Es una situación que se va a tener que definir en el próximo tiempo. Y recuerde que ahorita hay una moratoria de 3 meses para las sanciones y toda esta situación, como para permitirle al pueblo que se acomode, trate de asesorarse, trate de buscar esa asesoría para evitarse problemas a futuro. Excelente, que pasen un feliz día, licenciado. Muchísimas gracias.